Mi queridísima amiga maestra Georgina Anillo, bienvenida. Vamos a dar la introducción de este tema que es que los amos del engaño, como los psicópatas del poder, te seducen, te usan y te destruyen. Estamos revisando y vemos que del Salvador al depredador, como los pastores que se dicen ayudarte, muchos de ellos son lobos disfrazados de ovejas y te van seduciendo, posteriormente te conocen y te van masacrando en tus vulnerabilidades, culpándote. Asimismo, los jefes tóxicos que se dicen en un momento ayudarte, incorporarte en un plano profesional laboral y prometerte seductivamente con esa parte de la mentira, ellos van teniendo la oportunidad de entrar a tu vida y van teniendo una seducción a tal grado que tú vas confiando en ellos y después te traicionan y de manera hipócrita van descartándote para depredarte. Así los coaches y psicólogos que te dejan vacía, endeudada y con el alma rota. Y así vemos algunas otras profesiones que de manera muy engañosa van haciendo que estas personas te vayan seduciendo y después te vayan maltratando, te vayan descartando, inclusive se muestran salvadores y de ahí van cambiando a su verdadera razón de ser una vez ya que han confiado ustedes en ellos como víctimas, ellos los van depredando. Bueno, bienvenida mi amiga, bienvenidos sean todos. Y a mí me gustaría que dentro de esto nos platiques, amiga, cómo alguien que parecía tu salvador terminó siendo tu verdugo. Fíjate que si esto se notara a simple vista, no habría tantas víctimas. Lamentablemente, esta capacidad camaleónica, eh, como el salvador, como el que tiene el poder, el que te seduce, el que te hace love bombing, el que te adula, que te convence con frases, que te ha estudiado y que sabe lo que necesitas, conoce tus vulnerabilidades. Esta persona que encubre a ese personaje que está detrás, que es el que tiene el as bajo la manga, que lo va a sacar cuando lo necesite. Lamentablemente, para que la víctima se dé cuenta, ya pasaron muchas situaciones y cuando se percata de que algo no va bien, ya a veces es muy complicado que la víctima pueda salir. Se le conoce acá como hay un anclaje psicológico, hay un apego al perpetrador por todas estas mentiras que se generan en esta manipulación. Entonces, hay síntomas que se presentan en esta situación de apego porque es difícil de identificar. Además de este camuflaje, hay un factor muy importante que es la indefensión aprendida. Cuando una persona tiene una carencia, tiene un déficit afectivo, es muy fácil que se apresa de cualquier sistema corrupto. Puede ser fácil de depredar cuando se siente solo, cuando se siente vulnerable, cuando se siente que no vale, cuando escucha esas vocecitas donde le dijeron que no era suficiente, donde no lo miraron cuando era niño, donde no lo abrazaron, donde no lo validaron y entonces bajo este esquema de indefensión es más factible que se viva esta situación de apego al perpetrador porque de acuerdo a ciertas teorías del apego se habla de que las víctimas necesitan un apego, sí, un apego para poder sobrevivir. Y si se apegaron en la infancia al maltrato, desde ahí se van a vincular. No importa que sea maltrato, pero me necesito apegar, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que intervienen en este maltrato psicológico, en este acoso y en esta depredación que sufren las víctimas. Sí. Y vemos cómo ahí te van desgastando, ¿verdad? Cómo estas personas te destruyen psicológicamente, porque inclusive manipulan tu mente para que tú creas que no vales nada, que no sabes, que no puedes, que estás totalmente indefenso
y que no puedes salir ya de esa situación. Y también cómo es que te van buscando dañar en el tema sexual y financiero, porque una forma de controlarte dentro de todas sus estrategias es que financieramente estés destruida, estés en bancarrota, no tengas ni siquiera el recurso de innovar, crear, buscar, sino que estás totalmente esquinada, inmóvil. Ujú. Sí, 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 esta indefensión es muy terrible porque las personas cuando sufren bajo esta condición de indefensión psicológica aceptan todo tipo de maltrato, ¿sí? Aceptan que las abusen, aceptan que las manipulen a cambio de un poquito de amor, ¿sí? Para no quedarse sin familia, para ser aceptados, para tener esas migajas. Sí, hay que sacar a la persona de la indefensión que ha vivido y que ha sido cronificada, sí, que conforme pasa el tiempo cada vez queda más indefensa, más resquebrajada su psique y volverla a construir cuesta mucho trabajo en psicoterapia, sí. Los psicólogos tendríamos que entender lo que le sucede a las víctimas que han sido lastimadas de esa manera en cualquier ámbito puede ser y que va aumentando, ¿eh? Por ejemplo, si tu sistema enfermo se sostiene por una religión, por un área laboral, por un sistema familiar y en los tres ámbitos tienes problemas y vienes de un sistema escolar violento, entonces sufriste bullying, sufriste mobbing, sufriste acoso psicológico en casa, eres el chivo expiatorio de la familia, ¿cómo te esperas que esté tu psique ante toda ese maltrato que con el tiempo va empeorando la situación de la persona? A esas personas hay que tratarlas bajo esa condición. Cuando alguien ama a un ser humano, no se dedica a maltratarlo. Y hay que ayudarle a las víctimas de acoso a que tengan una autoestima real, a prueba de balas, como dice Iñaki Piñuel, que, que se vuelvan a reestructurar en todo su yo y sacarlos de esas configuraciones psicoemocionales que los llevan a creer que no son válidos, que no son suficientes. ¿Cómo lo ves tú, Cari? Definitivo, es un engaño perverso de estas personas que, derivado del trauma de apego que ellos generaron los psicópatas integrados narcisistas, gente totalmente manifestada hacia el mal, que viven de las víctimas, comen de las víctimas y están totalmente enfocados a su destrucción. Vemos cómo hay una educación que se debe de dar también a las víctimas, que es en Red Flags, donde se tiene que plantear que hay una idealización rápida al perpetrador y que hay un control sutil por parte de estos em, monstruos, por no decir otra cosa, en Sí. necesidad de admiración va a tener ese deseo que va a resaltar y que va a causar ese desprecio del perpetrador, del agresor a la víctima y esa necesidad de ser admirado, ¿sí? Y la víctima entonces cuando empieza a sentirse por debajo de alguien, es que él sabe más, es que él puede más o él tiene mayor nivel. Ahí viene el desequilibrio psicológico, porque justo ahí es donde con microinvalidaciones el perverso agresor va a controlar a la víctima, ¿sí? Y dentro de estas técnicas científicas vamos a ir viendo cómo hay que ir haciendo estas referencias y esta reflexión, donde por medio de ese diario, ¿verdad? Diariamente darte cuenta de qué es lo que está pasando y además tenerlo documentado, te vas a ir autoobservando para que no te vayas invalidando. Una de las claves muy importantes que vemos es que aquí jamás te tienes que poner por abajo de nadie ni por encima de nadie. Tenemos justo nuestro valor cada ser humano y entonces si él sabe otra cosa, sí, pero tú sabes algo más
que él no sabe, o pues algo más que él no sabe, porque nosotros tenemos dones y talentos que vamos a ir desarrollando a través de la vida con propósito y para que se alineen a ese plan divino, plan de Dios, donde tú no tendrías que estar venerando a nadie, adorando a nadie, Pero ¿no? eso es muy complicado, Cari, porque una persona que vive de trauma complejo no puede desarrollar sus dones y talentos jamás. Tendríamos que identificar primero el trauma complejo porque la persona vive en modo supervivencia. ¿Ok? Entonces, hay teorías como la psicología transpersonal que hablan de esos estados elevados del ser humano a desarrollar más allá del ego, de la identidad personal, y eso es súper bonito, pero me parece bastante rosa cuando no entendemos de qué padecen las víctimas de trauma complejo. Sí, Así ¿por qué no es. se pone nombre y por qué hemos escondido muchas teorías que son tan fundamentales para que las víctimas salgan? Y primeramente, ojo con esto los que nos están escuchando, la víctima tiene que recuperar su condición de víctima. No la puedes poner en un lugar a la misma par del psicópata integrado, jamás. Esa es parte de la recuperación. No lo digo yo, Georgina Niño, que conozco perfectamente lo que eso significa porque lo viví en carne propia. Me refiero que hay teorías y que hay alguien ahí que también atiende a muchas víctimas y que se da cuenta de que otras ramas del conocimiento científico y la psicología lo único que hacen es revictimizar a las víctimas de trauma complejo. Entonces sí, cuando se atiende el trauma realmente vamos a recuperar la esencia de la que hablabas. Esa esencia que es el ser, que tiene que ver con los dones, con el brillo único. Pero ¿cómo crees que una persona va a poder hacer eso cuando está hipervigilante, cuando tiene miedo de sus compañeras, que le hagan bullying, que le vuelvan a atacar, que la triangulen, que la ninguneen, que la desprecien y que la persona sigue dando todo y que la siguen lastimando y que la siguen utilizando? ¿Cómo se va a recuperar una víctima de trauma cuando lo que hacen otros seres humanos es llenarla de más trauma? Las Así es. víctimas de trauma necesitan estar en entornos seguros, donde no hay competencia y no hay ego. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque si no vamos a seguir en eterna competencia. Y los seres humanos necesitamos entender que solamente entre nosotros nos vamos a curar, así como entre nosotros nos hicimos daño y nos lastimamos y permitimos que otro ser humano o no nos dimos cuenta por esa máscara, ¿verdad? O porque yo a lo mejor cometí unas fallas, como ser humano podemos cometer unas fallas, pero estamos hablando del psicópata integrado, el manipulador, eso es otra cosa, entonces no se puede medir con la misma intensidad y para eso se hacen diagnósticos profundos para entender que el trauma complejo de hecho, no lo aborda cualquier persona y que es algo muy nuevo y que hoy Karina y yo estamos hablando de esto porque consideramos relevante inclusive resaltar a las mujeres en esta condición de indefensión aprendida. Así es, totalmente. Vemos también aquí como dentro de esas investigaciones, el doctor Robert Hurt habla precisamente de cómo se va exponiendo esos psicópatas ya tras la verdad, que usan la confianza y la vulnerabilidad que viene resaltado para controlar y abusar a esas víctimas. También el doctor Iñaki Piñuel nos habla de esa manipulación emocional y esa idealización y aislamiento y destrucción de la autoestima, y que si bien la víctima desde muy pequeñito empieza a recibir ese rechazo, ese abandono, esa negligencia por la parte de quien tendría que cuidarlo y amarlo incondicionalmente, enseñándole a poner límites, enseñando otra forma de vida que no fuera violencia, y eso es amor. Y como esto carece, pues ya es un trauma que se va haciendo muy complejo, sobre todo por el tiempo, y el tiempo no cura trauma. Vemos cómo Judith Herman también nos habla en 1992 en sus estudios, que explica el ciclo de abuso y el trauma relacional, va detallando las fases de ese abuso y reconciliación que mantienen a la víctima atrapada, que bien dices, ¿verdad? Porque aunque ella se quiera mover, pues no es posible. Y bueno, creo que también aquí vale resaltar que el apego traumático y esos patrones de dependencia y manipulación emocional
van haciendo esa idealización y ese apego. Y es algo que en la vida cotidiana es muy criticada generalmente la mujer cuando dicen, es que salte de ese trabajo y vete de ahí, pues es que tú que aguantas, o salte de esa relación y es que tú que aguantas, y vuelven a culpar a la víctima, cuando en realidad de trasfondo esa víctima está esclavizada, está lastimada, está herida, no se puede ni mover. Es como si le hubiese caído una, una bomba, ¿sí? Y le estás hablando de que se mueva y que haga, cuando en realidad comprendamos que es una herida muy fuerte que inclusive la va despersonalizando y hasta puede haber disociación y una fragmentación de su psique, de su ser, de su cuerpo. Por eso es que no se pueden tomar decisiones tan rápidas de, pues salte de este trabajo, ve, libérate. O sea, hay que comprender que la persona está totalmente herida y no puede moverse. Así es. Sí, la indefensión tiene que ver con, con la estructura del cerebro y hay condiciones psicológicas que, bueno, complejas que tendríamos que profundizar en ellas para entender por qué estos mecanismos hacen que las víctimas no se vayan, ¿no? Pero acuérdense que congelarse se refiere a que este trauma complejo es poco a poquito hasta que te vas aclimatando y que te das cuenta y descubres que debajo de la máscara había algo más. Ahí es cuando empieza la lucha y la huida y no te puedes ir y a veces te escapas y el perpetrador te hace que vuelvas porque tienes este anclaje, ese doble vínculo, donde por un lado tienes este apego, estas creencias, escuchas esas voces de amor, te quiero la familia, de acuerdo a lo que hayas idealizado, para después seguirte maltratando. Entonces, habría que entender esos ciclos que no tiene que ver con que a la víctima le gusta sufrir, tiene que ver todo con el trauma en el cerebro. Y algo que se habla sobre el trauma relacional, sobre los abusos, la violencia, el abuso sexual en la infancia. Se habla de que hay testigos mudos cuando esto sucede. Y algo que aumenta el trauma, les voy a decir que sí es terrible, que las víctimas que sufren esta violencia tienen por ahí a alguien que miró, que se dio cuenta de lo que pasó, pero que no dijo nada, se quedó en silencio. El perpetrador dice acá que el perpetrador para él resulta muy tentador. Les voy a leer la frase textual como dice acá, porque justo lo publiqué hoy en Facebook, lo acabo de subir. Y así textual, la doctora Judith Herman dice que resulta muy alentador, muy tentador ponerse del lado del perpetrador. ¿Sí? Callar es lo único que pide el perpetrador al testigo, le pide callar, es lo único que le pide. Las víctimas, al contrario, le piden al testigo que comparta con ella su carga de dolor. Entonces tenemos aquí al perpetrador, tenemos acá a la víctima y tenemos al testigo. El testigo se puede ir hacia el lado del perpetrador y callar. Eso es muy doloroso para la víctima, ¿sí? Acá lo único que le pide es cállate, no digas nada. Tápate los ojos, tápate la boca, tú no viste nada, aléjate, es lo único que te pido. Y por el otro lado, la víctima dice, sí viste, o sea, apóyame, te diste cuenta de lo que pasó. Y acá lo más doloroso es que el testigo se ponga del lado del perpetrador. Entonces es un linchamiento directo, un linchamiento directo a la víctima. ¿Cómo ayudarle a sanar esas heridas cuando sistemáticamente se le ha anulado? Y no nada más ese sacerdote que tú decías, o el jefe o la pareja, sino también los hijos o todos los que van a la congregación religiosa o los compañeros de trabajo y terminan de aniquilar a la víctima. Entonces, eso es muy doloroso, es una herida profunda, como Iñaki dice, la violación del alma que no se atiende con algunas cuantas sesiones hablando, sino que empieza apenas a desahogar
esto que cargan y que a veces las mismas víctimas ni siquiera le ponen nombre, no entienden lo que les pasó. Eso es terrible porque a veces salen por instinto de supervivencia porque una enfermedad se aparece, ¿sí? El cuerpo está gritando algo, ha somatizado, entonces van y por ahí empieza la búsqueda a través del cuerpo, van al médico y por ahí empiezan a ver cómo resuelven. Y es algo mucho más profundo y poco a poco en terapia se empieza a enterar de todo lo que le pasó. Claro. Sí, también fíjate que Perry nos habla en 2009, describe la liberación repetida de dopamina y cortisol en traumas, formando círculos adictivos. También el doctor Iñaki Piñuel nos habla de la feniletilamina que se va generando a través de ese apego al perpetrador y que pues vamos identificando también con Van de Kolk. Nos habla de cómo el trauma condiciona respuestas automáticas y dependencias emocionales difíciles de romper. Skinner también nos habló de lo que es la teoría del condicionamiento operante, que va explicando el ciclo del castigo y la recompensa que mantiene conductas compulsivas. Entonces, estos estudiadores nos han enseñado que mediante una eh, intervención solamente hablada, pues vamos a llevarnos muchos años ahí y no vamos a superarlo, sino que tenemos que aplicar, ¿verdad? Esto que la doctora Chapiro también nos ha enseñado con este reprocesamiento y esta validación a la víctima, donde mediante ese trauma científicamente ya identificado, hay que sanar esas memorias traumáticas y hay que darle un tratamiento integral a la víctima, ¿sí? Tiene que reconstruir su cuerpo, su mente, su espíritu, y tú nos has hablado de también esta parte transpersonal, ¿no? Donde tienes que evolucionar una vez ya curada la herida, una vez ya aceptada la inocencia de la víctima y cómo es que se va a ir incorporando nuevamente a una vida sin dolor, porque todas sus decisiones han estado basadas en dolor, inclusive nos mencionaban que hasta la carrera o profesión que vas eligiendo, en los grupos que te vas asociando, los religiosos, que vas buscando desesperadamente una ayuda y como pues tú te crees y te confías de la gente que dice que te van a ayudar y que se muestran como esos lobos rapaces, pero son unos mentirosos, finalmente lo que van a buscar es depredar aún más a la víctima porque no tienen compasión por ella, sino que les van a querer robar hasta su último aliento de vida para que ellos puedan estar bien cuando ustedes, víctimas, están mal. Y finalmente me gustaría que vayamos cerrando con esto. ¿Cómo es recuperar la dignidad, la energía, el amor propio desde haber sido devastada, mi amiga? Tú lo has pues comentado, ¿verdad? En esta sabiduría, tanto en la parte teórica, pero también en la vida real, ¿no? ¿Cómo podríamos dar ese paso con las víctimas? Bueno, para recuperar la identidad es importante atreverse a ver la verdad, ¿sí? A tomar la decisión de ir a un lugar seguro, a poder contar y empezar a abrir un panorama que son dimensiones de esta devastación para atenderlo de manera integral. Como dijiste, sí es importante la autoestima, el autorreconocimiento, tomar decisiones aunque estés en la orilla, ya en lo más terrible, donde ya no quieres vivir, donde te encuentras devastada, donde te sientes un vacío interior, así es como cuentan las víctimas en consulta, me siento vacía, no sé cómo hacerle, cómo voy a llenar esto que siento, ¿no? Realmente es el daño que surge al no tener ese amor, ese apego seguro y ir generando redes nuevas, ¿no? Pero las redes más importantes son las neuronales, generar nuevas ideas acerca de la familia, retirarte de donde no debes de estar, es una forma de amarte, aprender a poner límites claros para identificar qué de ti está yendo a buscar en un lugar equivocado, donde ya no perteneces
Justo la psicología transpersonal habla de esto, de el cambio, este cambio de paradigma. Hablas de ya no estás a nivel del ego, ya no te importa encajar, ya no te importa, inclusive cambias en tu alimentación, cambias el lugar de residencia, cambias de ese sistema familiar, buscas otro estilo de vida, ya no quieres dedicarte a lo mismo y ahí viene la trascendencia del ego, ¿sí? Más allá del ego existe el ser y desde el ser lo que quieras hacer está bien. Excelente. Y ahí cómo vamos a ir haciendo también una psicoeducación, ¿verdad? Emocional, justa y de un empoderamiento donde ellos conozcan sus derechos humanos, porque si nada más están escritos, los derechos humanos pues se ven muy bonitos, pero esos hay que implementarlos, ejecutarlos y llevarlo a la vida real, donde esas herramientas psicológicas legales y además comunitarias tienen que ser una defensa y vas armando tu círculo del Comité de Sabios, así nos decía el doctor Iñaki Piñuel, y en esa acción de empoderarse, ¿cierto? Como sobreviviente, como humana, como inclusive venida de una situación totalmente caótica donde fuiste destrozada y a veces yo como víctima que he sido, también les digo, me morí, pero resucité, ¿verdad? Y cuántas veces, pues muchas veces, y soy un milagro divino, digo yo, porque yo lo trasciendo a una divinidad mayor que donde pongo en primer lugar a Dios y esa dependencia absoluta, donde esta situación continua, donde vamos siendo atacados, donde vamos siendo pues relegados, empezamos a cambiar y empezamos a llevar luz y empezamos a llevar un plan de vida distinto. Tú hablabas de inclusive cambiar de contactos o de amistades o de lugares o de entornos donde vas a ir protegiéndote y conociendo algo nuevo. También recordaba cuando tienes que dejar de pelear por la carroña, donde en un ejemplo de metáfora, bueno, esas aves se peleaban y se destrozaban con esas ganas de querer comer, aunque fuera tantito de esa carroña que al final eran de animales muertos, y así se alimentaban y así era su estilo de vida. Posteriormente, ¿qué pasa cuando vas descubriendo que tienes alas para volar, que tienes alas, derechos, que tienes la opinión, el poder para pensar, para hablar y que tu voz tiene poder y que vas teniendo esa fuerza donde te das cuenta de que esa herida se puede sanar, se va curando y vas trascendiendo y entonces te vas elevando a otro nivel, a donde vas viendo un panorama totalmente abundante, próspero, porque ya no estás dependiendo de lo que diga esa persona, ese validador que tú esperabas de afuera. Tú hablabas de ya no esperar, ¿no? Sino que tú misma vas eligiéndote, vas tomándote como ese ser valioso y vas reconociendo tu historia y vas tomando esa pauta para darte cuenta que viviste. Inclusive va a salir información, recuerdos que habías tenido bloqueados, pero que te empiezas a reconstruir a través de tu historia de vida. Y como hemos dicho, vergüenza, quienes te lastimaron. Tú no, tú vas a salir de esa vergüenza porque tú no fuiste culpable. Tú como víctima eres inocente. Así que en este cierre, amiga, si me permites preguntarte, ¿verdad? Ya como para ir cerrando, pues no es que haya sido ingenua, no es que pues tú eras la dejada porque pues tú tienes la culpa, como así nos lo han dicho culturalmente, sino Ujú. es que tú no tenías las habilidades en ese momento porque había sido totalmente depredada, destruida, y en esa reconstrucción donde sí tu voluntad para dar el primer paso, para saber que puedes retomar tu dignidad, tu cuerpo, tu alma y el poder para empezar a elegir de diferente forma una vez conociendo la verdad. La verdad nos hace libres y me gustaría que nos dieras ese cierre, amiga, donde tú nos vas a dar ahora sí que tu experiencia, tu oro molido respecto a qué nos recomiendas, digamos que a esas personas, ¿verdad? Y a los que hemos sido víctimas para salir y tomar ese protagonismo ahora de nuestra historia. Pues dos cosas. Una, cuídate, ponte a salvo. Si sientes que estás en ese peligro constante, ponte a salvo. Esa es una. La otra, haz un checklist si estás confundida o confundido. Agarra una libreta
y ponte a escribir eso que no sabes, no estás seguro porque tienes disonancia cognitiva. Agarra, escribe, me hizo esto, pasó esto, sucedió esto. Cuando la leas y vuelvas a leer, te vas a enterar lo que realmente existe, porque justo la sierra psicológica te lleva a la duda, que sí, que no, me quedo, me voy, y más cuando estás dentro de una familia, porque duele dejar a la familia. Entonces, coteja tu lista, ponte a salvo. Esas serían mis dos primeras advertencias, oro molido, para cuidar la integridad de las personas que sufren. Pues Y dime, adelante. pues sí, mi querida Cari, ¿qué nos dirías tú como tu parte sabia que nos quieras compartir? Sí, como la parte que he trascendido a lo largo de los años y que pues también valoro mucho el conocimiento que otras personas me han dado, pero también la experiencia y en este caso que es amarme incondicionalmente. Sí, o sea, retomar mi valía a través de lo que yo pienso de mí en la parte positiva, sin juzgarme, teniéndome mucha compasión, con humildad aceptar que tengo heridas y que no lo sé todo y que voy a seguir aprendiendo hasta el día que trascienda y que vuelva a casa con Dios. Es muy importante que no nos juzguemos severamente, sino que con amor nos restauremos y que con amor busquemos quiénes van a ser realmente las personas que queremos caminar por el resto de nuestras vidas. Hay que cuidar nuestras relaciones, pero reglas con límites y consecuencias. Ganar, ganar o no hay trato. Así Piense, es. pensemos, dime tú por qué tengo que estar completamente a los pies, arrastrada por alguien, llámese profesores, Por maestros, nadie, por por nadie, nadie. o por un novio, por un esposo, o por alguien que te dijo que te amaba y después te despreció, te menospreció y te trató Por como nadie. Eso, y no es por ego, no es por ego, es por amor propio. Uno se correcto. merece trato digno, uno se merece un trato digno. Amiga, antes de cerrar, yo quiero decirte gracias públicamente. Gracias por haber aceptado nuestra primera entrevista hace tiempo, no fue en forma de plática, de compartir. Te agradezco que hayas aceptado estar en Raíces Universales, este proyecto que nací, bueno, estoy sola haciendo cosas y de pronto te unes para que esto se convierta en algo más grande y ha sido parte. Amigos, también tenemos a otra entrañable amiga que con mucha sabiduría y que la vamos a estar por acá también invitando. Ella estuvo con nosotros en alguna ocasión. Y Elianita, pues nos va a compartir también sus experiencias como profesional y de manera personal. Así que públicamente, Cari, gracias. Vamos en la sesión número 13. 13. Así que, bueno, pues seguimos aportando y nos ayudan a compartir, les agradecemos muchísimo. Así es. Gracias a ti por darme esta gran oportunidad que mutuamente podamos abrir, publicar, divulgar y sobre todo salir de consulta privada, sino que abramos esto para el mundo entero porque de verdad que somos muy valiosas las mujeres y si bien vamos a todos los públicos, tanto hombre y mujer, bueno, también queremos decir que nosotras trascendemos al humano. No solamente nos quedamos en género, sino a la valiosidad del humano, al amor incondicional a sí mismos y a restaurar los valores perdidos que desde la destrucción muchos psicópatas integrados han querido manipular y destruir con guerras, con miedo, con control, con el hambre a muchas víctimas. Pero unidas, estas víctimas que ahora estamos para protegernos, cuidarnos y llevarlos a otras personas, llevar esa parte de bien, de bienestar, de libertad, de sanar esas heridas que si bien se puede vivir sin dolor. Gracias a ti, amiga, y gracias a este sueño que has tenido y que Dios ha puesto también en ti como ese don que sigues desarrollando, que es llevar salud y que es llevar amor real, amor al prójimo. Así que te abrazo Besitos. y vamos a seguir. Síganos, por favor, compártanos, compártanos con sus amigos, con quien lo necesite. Dios les bendiga y les guarde. Gracias, amiga. Besitos. Bye Hasta bye. luego. Bye bye.